La clase de hoy entonces es la espiritualidad de Dios. La espiritualidad de Dios. Este es un concepto muy importante dentro de la teología propia porque nos va a dar muchos indicios, muchas directrices acerca de la persona de Dios y acerca del tipo de adoración que nosotros le debemos al Señor, que debe ser en espíritu y en verdad, como Juan nos relata en el capítulo 4 de su evangelio, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Él les dice que Dios es espíritu y que en función de eso Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces vamos a estar tocando este aspecto del ser de Dios en cuanto a su espiritualidad. A través del curso de la historia redentora, Dios ha revelado progresivamente que Él es espíritu, especialmente en relación a su presencia en el pueblo. A Moisés se manifestó como fuego cuando se construyó el tabernáculo donde habitaría con Israel. Dentro no contenía ninguna imagen de él. Entonces vemos que a Moisés se le reveló como fuego y cuando se construyó el tabernáculo no había una imagen propiamente de él. Algunas veces se lo presentó como una nube ardiente o columna de fuego. Lo cierto es que los creyentes veterotestamentarios, los creyentes del antiguo pacto, comprendieron que Dios no es un ser encarnado o localizado, sino un espíritu infinito y glorioso. Entonces, hasta aquí tenemos algunas nociones fundamentales que debemos tomar en cuenta. Dios se fue revelando progresivamente a su pueblo como espíritu. No lo hizo de una manera clara, evidente, perspicua, como sí lo vamos a tener en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento utilizaba representaciones, como vamos a ir viendo más adelante, para que el pueblo a través de estas representaciones o símbolos se vayan dando una idea acabada del ser de Dios. La revelación suprema de que Dios es espíritu vino cuando Cristo abolió el templo terrenal y tomó a su pueblo como su templo vivo. Entonces eso nosotros tenemos que tomar en cuenta, que Cristo es la mayor representación de Dios como ser espiritual, y esto cuando constituyó a su pueblo como su templo. En 1 Corintios 3:16 les leo, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Un término realmente, un concepto revolucionario para los creyentes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, por cuanto que hasta ese entonces tenían la visión, digamos, localizada de la presencia espiritual de Dios a un templo. De ahí el dolor de los judíos e incluso de muchos hoy en día aún al ver que el templo de Israel haya sido destruido. Porque lo catastrófico de la destrucción no eran tanto los ladrillos o la estructura, sino la ausencia de la presencia de Dios en medio del pueblo, como ellos lo interpretan. Pero hoy en día nosotros sabemos que este pueblo está constituido, este templo está constituido por el pueblo del Señor. Dios hace su hogar dentro de cada hijo suyo de manera trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, muchas veces nosotros tomamos en cuenta o solemos decir que quien está dentro de la vida del creyente es el Espíritu Santo. Sin embargo,
la presencia del Dios Trino es presente dentro del creyente. Juan 14:23 nos dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, no solo es el Espíritu Santo, o como se lo conoce también la tercera persona de la Trinidad, no por una cuestión de importancia, sino simplemente en función pedagógica. Entonces, no es solo el Espíritu Santo quien mora en la vida del creyente, sino también en esencia el Padre y el Hijo. La presencia de Dios con su pueblo no es visible a los ojos, a nuestros ojos. Y sus reuniones a menudo no son atendidas por el esplendor terrenal, mientras adoran a Dios por medio de Cristo. Es decir, nosotros, a diferencia del Antiguo Testamento, cuando por ejemplo la presencia de Dios bajaba en el templo, y en la clase anterior ya explicamos cómo entendemos esto de que la presencia de Dios baja, porque habíamos dicho que Él es omnipresente, inmenso, por lo tanto Él no hay un desplazamiento en el ser de Dios, sino lo que estamos diciendo con esto es que su presencia especial se está haciendo visible en un determinado momento. Entonces, en el antiguo pacto, cuando descendía la presencia de Dios, veíamos fuego, rayos, truenos, como cuando descendió en el monte Sinaí. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos manifestaciones o representaciones visibles de la presencia de Dios, pero Él está con nosotros. Su promesa dice que realmente Él está con su pueblo. Donde 2 o 3 estén reunidos, allí está Él. Sin embargo, su presencia ejerce efectos poderosos y vigorizantes sobre su carácter, personalidad y relación. Personalidad y relación, es decir, la presencia de Dios alienta, fortalece, afirma el carácter, la personalidad y la relación de cada hijo suyo dentro del marco de la iglesia, dentro del marco de la congregación. La declaración que Jesús dio a la mujer samaritana en Juan 4:24 de que Dios es espíritu y los que le adoran debían hacerlo en espíritu y verdad, anticipaba el gran cambio que ocurriría en la adoración de la iglesia bajo el Evangelio, ya que lo que era físico y anticipatorio, es decir, los sacrificios y los rituales, daba paso a lo real y lo espiritual. Entonces, todas esas manifestaciones visibles del pueblo de Dios como actos de adoración a Dios eran sombras, eran tipos, dicho de otra forma, eran como pequeñas maquetas que estaban representando una realidad futura mayor, y en este caso que nosotros mismos íbamos a ser, por decirlo así, habitados por el mismo Espíritu Santo, y que esa adoración ya no iba a estar mediada por cosas físicas, ya no iban a ser necesarios sacrificios, representaciones, sino simplemente un corazón contrito, humillado, un corazón que realmente anhele adorarle en espíritu y en verdad. La incorporeidad de Dios. La declaración de Cristo, Dios es espíritu, en Juan 4:24 nos enseña que Dios no es una sustancia material, es incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo físico. Cuando Cristo resucitado se apareció a sus temerosos discípulos, dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, cuando en Juan 4 le dice a la mujer samaritana que Dios es espíritu, aquí en Lucas 24 dice que un espíritu no tiene carne y hueso. Está haciendo ya una declaración para que nosotros podamos entender de un aspecto de la esencia
de Dios. Entonces Él no está compuesto por partes en este sentido de carne o huesos, que también hilando con clases anteriores lo relacionamos con la doctrina de la simplicidad divina, es decir, que Él no está compuesto por parte ni que necesita de causas externas a él mismo para ser, como también lo explica la aceidad de Dios. Hay más en la realidad que lo físico y lo material, el reino de los espíritus o el reino espiritual. Entonces nosotros sabemos que no hay una sola realidad, sino que hay dos, material y espiritual. Isaías 31:3 establece el mismo contraste. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. Las Sagradas Escrituras enfatizan que la carne es la antítesis del Señor. Entonces, no que la carne, no que la materia sea mala, como lo veía el pensamiento platónico griego. No es que sea mala, sino que en calidad es diferente e inferior al espíritu. La carne está limitada. Cuando decimos inferior, estamos hablando en ciertas capacidades. La carne, por ejemplo, no puede ser omnipresente, siempre debe ocupar un lugar en el espacio. Sin embargo, el espíritu no. En ese sentido, el espíritu es superior. Juan Calvino habló de la esencia espiritual de Dios diciendo: su naturaleza espiritual prohíbe que imaginemos algo terrenal o carnal de Él. Esto es fundamental, principalmente en lo que muchos conocen o saben, o si no saben pueden investigar, del principio regulador de la adoración. ¿Cuáles son los parámetros bíblicos para que nosotros podamos adorar a Dios? Y uno de esos parámetros es que no debemos hacer nada en función de nuestra imaginación, en función de lo que a nosotros nos parece que va a ser mejor. Un ejemplo drástico de esto nosotros lo vemos, por ejemplo, en Levítico 10, en el caso de Nadab y Abiú, que ofrecieron una ofrenda que Dios no había mandado. Quizás ellos tenían muy buenas intenciones, pero Dios no mandó esto, y el fin de ellos es que fueron consumidos por Dios mismo a través de fuego. La gente puede imaginar que Dios es un anciano que vive en el cielo, pero en realidad es un espíritu. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hicimos esas ideas de un anciano de pelo y barba larga, blanca, sentado en un trono? Esos son especulaciones humanas pecaminosas. ¿Por qué pecaminosas? Porque nos hacemos idea de un ser que es incorpóreo, que es espiritual, que es invisible. Stephen Charnock dijo: Dios es de una esencia espiritual y por lo tanto debe ser adorado con una adoración espiritual. Dios no está hecho de cosas físicas que los hombres puedan moldear para sus propios propósitos. Por lo tanto, debemos abandonar la idolatría, la creación de una imagen visible de un ser divino o el uso de tales imágenes en nuestra adoración, que el segundo mandamiento prohíbe. El segundo mandamiento claramente nos dice que no debemos hacernos o no debemos adorar a otros dioses, ni inclinarnos ante ellos, ni rendirle ningún tipo de adoración. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Entonces, en este sentido, la adoración, en un buen sentido de la palabra, la adoración cristiana no debe apelar a la creatividad del hombre. El hombre simplemente debe ser obediente, es decir, aplicar los principios ya establecidos por Dios en su palabra. Cualquier identificación de la imagen de una criatura con la divinidad es una ofensa grave
contra la gloria de Dios, una que provoca su ira celosa. Cualquier imagen física de Dios es un maestro de mentiras. Entonces aquí nosotros vemos la enorme diferencia entre el cristianismo, anteriormente el judaísmo, en el hecho de que el pueblo de Israel no quedaron vestigios, como hoy por ejemplo tenemos en algunos lugares pinturas rupestres, o en Egipto jeroglíficos, imágenes donde se representan a sus deidades. Eso no vamos a encontrar en el pueblo de Dios, porque fue un mandato expreso de Él a no hacerse imágenes, porque ¿con qué podría ser comparado el grande, el elevado, el infinito, el majestuoso? ¿Con qué podría ser comparado de lo que nosotros podemos tener aquí en la tierra? Absolutamente con nada ni con nadie. Calvino dijo: la majestad de Dios está manchada por una ficción impropia y absurda, cuando lo incorpóreo, es decir, su ser, se hace semejante a la materia corpórea, lo invisible a una semejanza visible, el espíritu a un objeto inanimado, lo inconmensurable a un pedacito de madera, piedra u oro. Entonces de aquí nosotros vemos lo terrible en el pecado de la idolatría. ¿Por qué? Porque reducimos el ser infinito de Dios, que no tiene límites, no tiene limitaciones, a representaciones de madera, de piedra, de oro, de barro. Eso no corresponde ni es un mandato de Dios para con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. ¿Y qué entonces de las teofanías? Algunos se puede preguntar eso. Pero antes de eso, ¿qué son las teofanías? Las teofanías son manifestaciones previas de Dios en el Antiguo Testamento, tangibles, visibles al ser humano. Jacob luchando con el ángel de Jehová, la zarza ardiendo a Moisés, los 3 visitantes a Abraham, etc. Eran representaciones entonces visibles, tangibles de Dios en el antiguo pacto. Las teofanías semejantes a las del hombre anticiparon, y ese es el propósito de ellas, anticiparon la encarnación de Dios el Hijo como ser humano, no en carne divina, sino como una persona divina que ha tomado la carne humana en unión consigo mismo. Muchas, si no todas las teofanías registradas en las Escrituras, eran apariciones preencarnadas de Dios el Hijo, Jesucristo mismo, anticipándose a lo que sería su encarnación en la tierra. Entonces nosotros aquí vemos que es importante que esta encarnación de Dios el Hijo no era un ser humano divinizado. Era un Dios que descendía y tomaba forma humana, pero no era un ser humano elevado o divinizado. Los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios, pero eso se refiere a la semejanza mental y moral de sus almas con Dios, no a sus cuerpos físicos. Entonces mucha gente, lastimosamente, incluso se han hecho la idea de que Dios, de alguna u otra manera, tiene la forma del ser humano. Cuando dicen que es un hombre anciano, con barba blanca, pelo largo, ¿qué es lo que están diciendo con eso? Están humanizando el ser de Dios, la presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros, como ya estuvimos viendo, no debemos hacer. Nosotros somos semejantes a Dios en función de lo mental, nuestra capacidad de pensamiento, de raciocinio, y en cuanto a lo moral. El recurso literario, y esto es muy importante, el recurso literario del antropomorfismo
no es inherentemente teológico, es decir, no se usa nomás solo en la teología, pues puede ser utilizado para cualquier cosa, como cuando David comparó el sol con un novio y un hombre fuerte para correr una carrera. Debemos creer entonces por eso que Dios es una piedra o una bestia, como vemos en Oseas 5:14. En términos humanos, prácticos, nosotros muchas veces decimos, ese hombre es fuerte como un toro, rápido como un tigre. Estos son entonces recursos lingüísticos que se utiliza para describir cualidades del hombre. De la misma manera, la Biblia fue escrita de tal manera que la revelación de Dios se adecue, se acomode a nuestro entendimiento. Por ejemplo, la mano y el brazo de Dios sirven como metáforas de su poder creador y salvador. Dios no es un gigante que sostiene los océanos en la palma de su mano y mide las distancias astronómicas por su envergadura. Estas son figuras de su presencia infinita y omnipotente y omnisciente. El dedo de Dios puede representar la obra de su espíritu. Por ejemplo, si nosotros vamos a Lucas 11, vemos un ejemplo de esto. 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios, dice Cristo, echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, ¿era el dedo efectivamente de Cristo el que sacaba o expulsaba a los demonios? No, sino que era una representación de la obra del Espíritu Santo. Los ojos de Dios funcionan como una figura literaria para su conocimiento y providencia, y no pueden ser ojos físicos porque están en todo lugar. Claramente Proverbios 15:3 nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Cómo podría ser un ojo físico cómo podría referirse este versículo a un ojo físico, tomando en cuenta que dice que está en todo lugar? Entonces es un símbolo de la visión de Dios. Entonces el corazón y el alma de Dios representan sus pensamientos y sus afectos. Cuando interpretamos las Sagradas Escrituras, debemos reconocer que el lenguaje antropomórfico comunica verdades importantes sobre Dios, pero no debemos atribuir a Dios todo lo que el antropomorfismo implica, no sea que deshonremos a Dios con limitaciones de criaturas. Es decir, el lenguaje antropomórfico que utiliza la Escritura debe servirnos para ilustrarnos aspectos de Dios, pero eso no significa que Dios esté limitado al símbolo. El símbolo solamente busca representar una idea del ser de Dios, pero Dios en sí no es el símbolo, no es en sí el lenguaje antropomórfico. Lo que debemos hacer es interpretar los antropomorfismos a la luz de los atributos revelados de Dios. Y de esa manera debemos conocer a Dios, a través de sus atributos. Dios es espíritu, por ende no tiene forma ni cuerpo, como el Santo Señor no tiene ninguna de las necesidades y limitaciones que un cuerpo físico experimenta. Sin embargo, debemos estar agradecidos a Dios por los antropomorfismos de la Biblia. ¿Por qué deberíamos estar agradecidos y a gusto? Porque si Dios se expresara tal cual como Él se expresa, tal cual como Él quisiera hablar, nosotros no entenderíamos. Calvino decía que las Escrituras son el balbuceo de Dios para nosotros los hombres finitos, porque de lo contrario no podríamos entender al que es incomprensible. Stephen Charnock dijo que así como la radiación del sol podría destruirnos,
pero cuando se filtra a través a través de nuestra atmósfera, nos ilumina y calienta. Así Dios se dignó a revelarse en términos humanos para que su gloria no nos dañe, sino que nos sane y nos ayude. Sin la mediación de la atmósfera, la radiación solar nos destruiría. Sin la mediación del Hijo, quien es el reflejo de la gloria de Dios, simple y llanamente seríamos destruidos. Otra implicación de la enseñanza de Cristo de que Dios es espíritu es que Dios no puede ser visto con ojos humanos. Esta verdad también se refleja en las preocupaciones de Juan 4 y el contexto bíblico más amplio. Juan 4, Jesús con la mujer samaritana diciéndole que Dios es espíritu, ¿verdad? La adoración a Dios no se trata principalmente entonces de cosas visibles, sean naturales o hechas por el hombre, sino de una realidad invisible revelada en la Escritura y percibida por fe, de modo que la gente adora al Padre en espíritu y en verdad cuando se acerca a Dios a través de su palabra revelada en la Santa Escritura. Entonces nosotros tenemos una concepción no en función de las ideas del hombre, sino una concepción limitada por Dios mismo a través de su palabra. Por ende, como una aplicación práctica, quien no conoce la Escritura, quien no profundiza, quien no la estudia, no va a tener un conocimiento relativamente profundo del ser de Dios y por lo tanto va a decir cosas o va a actuar de manera que no corresponda. Cuando hablamos de la invisibilidad de Dios, no nos referimos solamente al hecho de que ningún hombre mortal puede ver a Dios y vivir. Es ciertamente cierto que la gloria de Dios es inaccesible, pero lo que la invisibilidad de Dios implica es que aún en sus manifestaciones físicas al hombre, estas no son una visión directa o física del ser de Dios, porque la naturaleza divina no es el objeto de la sensación física. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Incluso la invisibilidad no es simplemente que no le podemos ver, sino que incluso cuando Él se representó, ya sea en forma de teofanías o de milagros o de alguna u otra manera, nosotros teníamos en cuenta o teníamos frente a nosotros representaciones limitadas de Dios, pero no veíamos directamente y no podemos ver directamente su ser. Muy bien. Dejo de compartir un segundo la página. Vamos a finalizar la sesión y en el mismo link volvemos a ingresar todos porque está terminando el tiempo. Leemos nuevamente ese segundo párrafo. La invisibilidad de Dios implica que aún en sus manifestaciones físicas al hombre, estas no son una visión directa o física del ser de Dios, porque la naturaleza divina no es el objeto de la sensación física. Entonces, espero que esto quede bien en claro. Las teofanías o las representaciones de Dios nos pintaban aspectos limitados de Dios, pero no la totalidad del ser de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene tamaño, forma o color que nuestros ojos puedan contemplar. ¿Cómo luego podríamos contemplar color, forma, tamaño de un ser que es invisible y por otro lado es espíritu? Los atributos de Dios se dan a conocer a través de las cosas que Él ha hecho, pero su poder eterno y divinidad son en sí mismos invisibles. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos que Dios es grande, que es majestuoso, la primera vía para poder reconocer eso, obviamente, es las Sagradas Escrituras, que nos dicen claramente eso. Pero también podemos ver
por poner un ejemplo, una noche en el campo estrellada al ver miles de millones de estrellas y decimos, nuestro Dios es grande, es majestuoso. Vemos las gigantescas olas del mar, los vientos huracanados, los rayos impetuosos y decimos, qué grande es nuestro Señor. Entonces, generalmente nosotros nos hacemos de ideas de Dios o representaciones de Él a través de la naturaleza y a través de la revelación escrita, lo que conocemos como revelación general y revelación especial de Dios. Pero estos atributos de Dios, su poder, su divinidad en sí, son invisibles. Cuando vos ves la furia del mar o un majestuoso cielo estrellado en la noche, vos ves representaciones de Dios, pero no podés decir que le estás viendo a Dios propiamente. ¿Cómo podemos concebir a Dios como espíritu si no podemos hacer de Él imagen ni semejanza? ¿Cómo podemos tener una idea de Dios entonces tomando en cuenta que Él no tiene ninguna imagen ni semejanza? Primero, y esto es muy importante, debemos concebirlo espiritualmente. En sus atributos, su santidad, justicia y bondad, que son los rayos por los que resplandece su naturaleza divina. Entonces, la primera forma que podemos hacernos de ideas, de representaciones de Dios, es a través de sus atributos. Y cuando digo hacernos representaciones o ideas de su ser, estamos hablando de ideas limitadas o circunscritas en la palabra. Por eso no estoy diciendo cómo podemos imaginarnos el ser de Dios, porque ahí ya estaríamos apelando simplemente al hombre y su hipótesis personal de cómo podría ser. No, sino a través de los atributos de Dios que se revelan en su palabra. Y segundo, derivativamente Dios se hace visible a través de su pueblo, como su santo amor en Cristo habita en nosotros. Las Escrituras dicen, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, como claramente lo dice Primera de Juan 4. En realidad todo el libro, pero Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este versículo también nos habla de la importancia entonces de la iglesia, de la congregación de los santos, porque vos no podés decir que has visto a Dios con tus ojos o que los has escuchado con tus oídos físicos, sino a través de sus atributos. Pero también podés decir que conoces a Dios por medio de ese relacionamiento, ese amor que debe haber entre auténticos hijos de Dios en medio de la congregación. Si nosotros nos amamos unos a otros, dice, Dios permanece en nosotros. Es decir, entonces cuando estamos dentro de la congregación y manifestamos amor, servicio, apoyo unos por otros, nosotros estamos transmitiendo a los demás aspectos del ser de Dios. Eso es algo sumamente importante y por eso tenemos que darle importancia a la congregación. Y en tiempos difíciles como estamos viviendo hoy en día por la pandemia, en donde no podemos reunirnos, tenemos que, por un lado, agradecer a Dios, sí, por la tecnología que nos permite acceder hoy en día para poder ver una predicación, compartir oraciones, pero al mismo tiempo tenemos que dolernos, porque eso nunca va a suplir la presencia congregacional de su pueblo. Solamente en la comunión de los santos nosotros podemos ver ese aspecto amoroso de Dios. De aquí en adelante vamos a entrar en un aspecto que puede ser un tanto conflictivo
para muchos. Yo mismo me di cuenta que tenía concepciones erradas acerca del ser de Dios en cuanto a su infinitud, en cuanto a su inmensidad. Entonces vamos a leerlo con entendimiento. Yo entiendo si luego en el espacio de preguntas y respuestas no todos están de acuerdo. Sin embargo, aquí vamos a presentar la postura reformada clásica para que podamos entender cómo debemos ver la esencia, cómo mejor dicho podemos entender la esencia de Dios, principalmente cuando estemos en gloria. Para eso me basé y nos va a servir de mucha ayuda los escritos de la teología sistemática de Herman Bavinck, un reconocido maestro reformado del pasado. Muy bien, dice Herman Bavinck, añade con relación a nuestra concepción o contemplación divina en gloria. Con respecto a la visión de Dios, los teólogos de la Reforma tomaron diferentes posiciones. Los luteranos fueron inclinados a aceptar que no solamente una visión mental, sino también una visión corporal de Dios en su esencia será posible en la gloria. En su opinión, Dios es tan grande en poder que puede iluminar a los bienaventurados en el cielo para capacitarlos a verlo en su esencia, también con sus ojos corporales. Entonces los luteranos dijeron que cuando nosotros estemos en la gloria, cuando estemos en el reino de Dios, en el cielo, nosotros vamos a poder ver así tal cual la esencia de Dios. Le vamos a ver tal cual como Él es. ¿Por qué tienen esa seguridad? Porque creen que Dios tiene sumo poder para capacitarnos a contemplar, a ver, a distinguir su esencia con nuestros ojos corporales. Sin embargo, esto va a presentar varios inconvenientes. Incluso algunos pensadores reformados consideraron que esa visión de la esencia de Dios no era imposible. Algunos como Bullinger decía que sí, que efectivamente podríamos en gloria ver la esencia de Dios. Sin embargo, otros, y la gran mayoría, incluso dentro de la patrística como Crisóstomo, Ireneo y otros, apegándose a una promesa de gloria preparada para los creyentes que sobrepasa todo entendimiento, colocaron de lado las cuestiones espinosas del escolasticismo, es decir, de la filosofía, y rechazaron finalmente la visión de Dios en su esencia. Esa modestia está ciertamente de acuerdo con la Escritura. La Biblia, de hecho, enseña que los bienaventurados en el cielo contemplan a Dios, pero no entra en detalle sobre eso y expresamente afirma que Dios es invisible. Entonces, la gran mayoría de la línea reformada posterior afirmó que nosotros vamos a tener una promesa de un entendimiento de la gloria de Dios especial para poder conocer a Dios, pero que no vamos a ver a Dios plenamente en su esencia. ¿Por qué? Porque claramente Él afirma que Él es invisible. En varios pasajes se afirma que vamos a ver a Dios, pero no da detalles de cómo será esa visión. Si Dios, como todos aceptan, no puede ser conocido perfectamente, y eso nosotros ya lo estudiamos con la incomprensibilidad de Dios, es decir, que Dios sobrepasa todo entendimiento, el ser de Dios sobrepasa todo el entendimiento o la capacidad de aprehensión del hombre de su ser. Esto es en su esencia, porque Él es incomprensible, Él también es invisible en su esencia. Además de esto, Dios es infinito,
y los seres humanos seguirán siendo finitos y permanecerán así también en el estado de gloria. Hermanos, nosotros en el cielo no vamos a ser seres infinitos. Vamos a ser seres finitos como ahora, de una categoría, por decirlo así, superior ciertamente. Ya no va a haber dolores, ni tristezas, ni achaques, ni enfermedades, pero no vamos a ser seres infinitos. Los seres humanos nunca podrán tener más que una visión humana finita de Dios. Por tanto, aunque el objeto sea infinito, Dios mismo, ¿verdad?, su representación en la conciencia humana es y será finita. Dios es infinito, pero la representación mental que tenemos nosotros es y seguirá siendo finita. Además, en ese caso, la visión de Dios no puede ser con respecto a su esencia, que es invisible a ojo humano. Toda visión de Dios, entonces, requiere siempre un acto de condescendencia divina, una revelación por la cual Dios, por su parte, viene hasta nosotros y se vuelve cognoscible. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar una visión de Dios debe haber un acto, dice, de condescendencia. Él tiene que darnos una gracia, debe darnos una capacidad, debe adecuarse a nuestra capacidad de entendimiento, porque de lo contrario nosotros no podríamos conocerle. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, en la gloria, esto va a seguir teniendo peso. Solamente Cristo va a poder abarcar un conocimiento y tener una visión plena del ser de Dios. Nosotros no. Un corolario de la posibilidad, si alguien pudiera decir, no, yo creo que efectivamente sí le vamos a ver, porque dice la palabra que nosotros vamos a verle tal como Él es. Entonces, ¿qué implica ese pensamiento? Si nosotros podemos decir que podemos ver a Dios en su esencia, eso estaría dando lugar a la deificación de la humanidad, es decir, que el hombre se convierta también en divino, y la eliminación de la frontera entre creador y criatura. Allí ya no habría diferencia entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Porque ambos serían dioses, lo cual nosotros no vemos en la Escritura. Al contrario, vemos en Génesis 3 cuando Satanás tienta a Adán y Eva y le dice que serían como Dios, lo cual determinó que posteriormente ellos sean expulsados del jardín del Edén y con ello ingrese el pecado, ¿verdad? Eso estaría de acuerdo con el misticismo neoplatónico adoptado por Roma, mas no con el misticismo de la Reforma, es decir, esa visión elevada de lo espiritual cuando hablamos de misticismo, ¿verdad? Por lo menos no con las iglesias de teología reformada. Aquí es muy importante, hermanos. En la teología católica, los seres humanos son elevados por encima de su propia naturaleza por un don sobrenatural. Es decir, cuando estemos en gloria, ¿verdad?, ellos van a recibir, dicen ellos, un don supernatural. Un don supernatural. Volviéndose así realmente seres diferentes. Seres humanos divinos y sobrenaturales. Homo divinus et supernaturalis. Entonces ellos dicen que cuando estemos en gloria nosotros seremos seres humanos divinizados. Independientemente del elevado y glorioso concepto que los teólogos reformados tengan, a contrapartida de los católicos romanos, de nuestro estado en gloria,
los seres humanos seguirán siendo humanos allí en el cielo. De hecho, elevados y por encima de su posición natural, obviamente, como estamos hoy en día. Pero nunca vamos a estar por encima de nuestra propia especie. Es decir, no nos vamos a convertir en algo totalmente distinto, en algo que no éramos. La bienaventuranza de la humanidad está realmente en la visión beatífica de Dios, en la visión en la cual Él es pleno, en esa autosatisfacción que Dios tiene en sí. Pero esa visión siempre será de tal manera que la naturaleza humana limitada siempre será apta para ello. Entonces nosotros vamos a tener seguramente una visión superior a Dios de la que tenemos hoy en día aquí. Eso no está en duda. Lo que nosotros decimos, y con lo cual yo también estoy de acuerdo, es que no vamos a poder captar la totalidad del ser de Dios, ni cuando estemos en la gloria. La divinización del hombre, ¿verdad?, como Roma enseña, encaja en el sistema del misticismo neoplatónico que fue propuesto por Pseudo Dionisio, era un hombre de la antigüedad, ¿verdad?, quien dijo que la contemplación de Dios será en su esencia, como Él es en sí mismo. En su interpretación, Dios no baja hacia los seres humanos. En vez de eso, por un don sobrenatural, los seres humanos son elevados a Dios y divinizados. Sin embargo, esto no tiene apoyo en la Escritura. Entonces nosotros estamos viendo en esta visión filosófica neoplatónica de Dionisio o Pseudo Dionisio un pensamiento altamente diabólico y satánico. ¿Por qué? Porque está elevando al ser humano a la categoría de Dios, un ser humano divinizado, y Dios es celoso y no comparte su gloria con las criaturas. Entonces, por más elevados que nosotros estemos en la gloria, no seremos dioses. Entonces, la visión beatífica de Dios en el reino, muy probablemente, la visión que vamos a tener de Dios en el reino, no consistirá en una aprehensión sensorial de su esencia. Es decir, no le vamos a ver totalmente con nuestros ojos a su ser, sino que vamos a tener un conocimiento glorioso y experiencia de Dios mediado a través del Cristo encarnado, su pueblo glorificado, los santos ángeles y los nuevos cielos y nuevas tierras. ¿Qué dice entonces aquí esta expresión, este párrafo? Que muy probablemente el conocimiento que nosotros vamos a tener de Dios sí va a ser superior al que tenemos ahora, pero va a ser similar en el sentido de que lo que nosotros conozcamos de Dios, el Padre, en la gloria, va a estar mediado o intermediado por Cristo primeramente. Y luego, al ver a los demás santos en la fe, a los ángeles, al ver las gloriosidades de los cielos nuevos y la tierra nueva, entonces ahí nosotros vamos a poder tener una visión de quién es Dios, pero no le vamos a ver plena y totalmente a Él. Recuerdan que nosotros estuvimos hablando clases anteriores acerca de la infinitud de Dios, que básicamente es esa profundidad sin fondo de su esencia. Profundidad sin fondo de su esencia, decía un teólogo. Eso significa que el ser humano nunca va a poder abarcar total y comprensivamente el ser de Dios. En el momento que nosotros podamos decir que en el cielo le vamos a ver a Él tal cual como Él es, ya no va a haber diferencia entre los seres finitos y el ser infinito que es Dios, porque todos seríamos Dios. Herman Bavinck dijo:
La visión de la humanidad reside en la visión beatífica de Dios, pero esta visión siempre será tal que la naturaleza humana infinita es ilimitada, es capaz de ello. Entonces nosotros, repito, vamos a tener una visión elevada de Dios en la gloria. Eso categórico va a ser superior a la que tenemos ahora. Pero aún allí va a ser una visión finita, una visión limitada. Cuando Cristo dice que Dios es espíritu, también afirma que Dios es un ser personal y consciente, con conocimiento, voluntad y afecto. Dios en este contexto no es una fuerza ciega, sino el Padre que busca verdaderos adoradores. Puesto que Dios es un espíritu personal, inteligente y afectuoso, lo adoramos correctamente solo cuando, habilitados por Cristo, lo hacemos de una manera personal, inteligente y afectuosa. Entonces, mientras tanto, lo que nosotros debemos hacer es alabar, adorar y exaltar a Dios en fe para honra y gloria suya de manera inteligente, afectuosa, amando a Dios con fuerza, alma, mente y corazón. No llegamos a conocer la naturaleza divina por medio de la abstracción racional, es decir, por medio de lo que nosotros podemos especular, o de experiencias místicas. Yo tuve tal experiencia con él, no le llegamos a conocer de esa manera, sino a través de la sumisión humilde a la autorrevelación completa del Dios personal, autoexistente, que nos dice en su palabra que es trascendente, está por encima de nosotros, pero también es inmanente, se quiere relacionar con nosotros, infinito, pero también personal. Entonces Dios no es una energía o fuerza impersonal, sino la más personal. Y eso nosotros lo vemos continuamente cuando Él, por ejemplo, utiliza el pronombre en segunda persona tú, y lo representa como hablando en el pronombre de la misma de la primera persona yo. Es decir, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O tú, Jehová, que eres grande. Vemos que Él está hablando de sí como una persona, y su mismo nombre significa Yahvé, significa yo soy. Algunas aplicaciones. Dios como ser espiritual exige una adoración espiritual. Esto implica que una adoración que nazca de la fe en la verdad y la autoridad de la palabra de Dios y es energizado por la plenitud de su espíritu, involucrando a la congregación con la riqueza de la palabra de Dios en oración, canto y enseñanza. Entonces nuestra adoración a Dios en un sentido de la palabra, bueno, en todos los sentidos de la palabra, debe ser una adoración sencilla. Es decir, tener la menor cantidad de distracciones posibles, la menor cantidad de elementos imaginativos del hombre para enfocarse en el ser de Dios. Esa es una de las críticas que generalmente se hace a la iglesia reformada. ¿Por qué ustedes solamente tienen una guitarra o solo un teclado? ¿Por qué no tienen más instrumentos? ¿Por qué no tienen luces? ¿Por qué no tienen humo? ¿Por qué no tienen un grupo de cantantes? Cosas así. Porque puede distraer al ser humano, ya sea en sus sentimientos o en sus emociones, de brindar adoración neta y exclusivamente a Dios. Entonces debemos tratar de adorarle a Él siempre en un espíritu humilde, en un espíritu sencillo, porque lo importante de la adoración no son los medios, no es la guitarra, no es el micrófono, no es el cantante, es la presencia, la gloria de Dios mismo. Otra aplicación. Los verdaderos adoradores producen frutos sagrados. Puesto que Dios es espíritu, es la vida misma, un ser de vitalidad y actividad poderosa. Conocer al Dios vivo es tener una fuente interior de vida eterna que brota en el alma.
Los hombres son padres de nuestra carne, pero Dios es el Padre de los espíritus y el que busca la santidad. Entonces nosotros, al adorar al Dios que es espíritu, nos pide y nos manda que también le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, necesariamente vamos a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Otra aplicación: la espiritualidad de Dios nos muestra una piedad que es mucho más importante que un comportamiento visible. Dios requiere el servicio de nuestros espíritus. La mente, corazón, alma y fuerza deben estar ocupados en la tarea en cuestión de adorarle, ¿verdad? Las personas religiosas se ofenden fácilmente por los pecados de la carne, como el adulterio y la embriaguez, pero pueden tolerar extrañamente los pecados del alma. Tengamos cuidado con el error de los fariseos, que limpian el exterior del vaso, pero por dentro están llenos de muerte. El orgullo, la envidia, la malicia, la avaricia, los deseos perversos, la justicia propia, la codicia, todo esto ofende grandemente a Dios. Aunque la semejanza a Dios debe producir resultados prácticos en nuestro comportamiento, comienza en nuestros espíritus, porque Dios es espíritu. Es decir, entonces, que es bueno que el creyente no se embriague, no caiga en adulterio, en fornicación, que no robe, que no mate. Es importantísimo que desarrolle una conducta piadosa, pero que al mismo tiempo, mientras su conducta visible trate de ser conforme a la voluntad de Dios, su corazón debe ser puro, su mente debe estar limpia por la palabra de Dios. Nadie puede ver el orgullo que yo tengo en mi corazón, nadie puede ver la envidia o la malicia que se desarrolla en tu mente, la avaricia o la justicia propia. Y justamente porque esos pecados no se pueden ver, es que debemos tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque Dios sí lo ve, y como Él es un espíritu, Él conoce nuestros espíritus, porque fuimos creados por Él. Entonces, que no nos sobreexaltemos al ver que una persona comete de repente ciertos pecados públicos, como si fuera que es más pecador o pecadora que nosotros. El hombre de la parábola de Jesús, ese fariseo, oraba consigo mismo y decía: yo ofrendo, yo ayuno, yo soy una buena persona. En su conducta quizás era intachable, pero en su corazón era un sepulcro blanqueado, lleno de orgullo, de maldad. Entonces nosotros debemos entender que nuestra obediencia al Señor comienza con nuestros espíritus para posteriormente pasar a nuestras conductas. De la abundancia del corazón habla la boca. Pensamiento, luego acción. Porque tal cual es el hombre en su pensamiento, tal es él. Comienza nuevamente en el pensamiento, comienza en el espíritu y luego pasa a la conducta. Entonces que esto que podemos estar estudiando del ser de Dios en cuanto a su espiritualidad nos ayude a ser mejores adoradores de Dios en espíritu y en verdad, amándonos unos a otros, porque al amarnos unos a otros mostramos parte del carácter de Dios a otros, activando en su iglesia, porque es el lugar que Él estableció justamente para que podamos animarnos, alentarnos a las buenas costumbres y cultivar una vida piadosa en el interior nuestro, en nuestros corazones, para honra y gloria suya. Amén.